Buenas noches, hermanos. Es un privilegio poder hoy saludarles y presentarles a nuestro predicador invitado. Su nombre es José Carlos Alanís. José Carlos es hermano en la Iglesia de México. Él es biólogo de profesión, tiene varias maestrías, es todo un científico. Es una persona que Dios ha dotado con grandes talentos, los cuales Él ha puesto al servicio de la Iglesia y del reino. Él es maestro bíblico en la Ciudad de México, es uno de los fundadores de la Fundación Proyecto Esdras, también es maestro en el diplomado Conoce y es una persona que ha dedicado su vida a la ciencia, pero también a la enseñanza bíblica y a cómo la ciencia nos muestra la existencia de Dios. Tiene 29 años de ser discípulo, está casado, su esposa Malú y su hijo Ian. Y es un privilegio hoy poder presentártelo. Él nos dará una enseñanza esta noche apasionante de cómo la ciencia nos muestra y nos da evidencia de la existencia de Dios. Así que sin más preámbulos, los dejo con José Carlos y quiero agradecerte, José Carlos, por tomarte el tiempo para preparar este material, para poder compartir con nosotros esta enseñanza. Un fuerte abrazo desde Guatemala. Esperamos algún día tenerte acá físicamente, pero hoy agradecemos el tiempo que nos brindas a través de esta enseñanza. Así que los dejo con José Carlos Alanís. Acompáñenme a orar y vamos a ir con José Carlos. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por este tiempo. Queremos pedirte que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para lo que hoy vamos a aprender. Utiliza a mi hermano para que esas enseñanzas y sobre todo esa maravilla que hoy aprenderemos de tu existencia, pues podamos salir de aquí, Señor, impactados y maravillados de lo que tú has creado, Señor, y de cómo esa creación da evidencia y da gloria a ti, mi Dios. Gracias te damos por este tiempo y oramos agradecidos en Jesús. Amén. Hola, soy José Carlos Alanís de la Iglesia de la Ciudad de México. Tengo el honor de servir como maestro de la Iglesia y estoy muy animado de poder compartir con ustedes esta clase sobre Dios y la ciencia. Los 4 puntos que vamos a estar viendo son estos: conocimiento religioso contra conocimiento científico. ¿Pueden coexistir la ciencia con la religión? Argumentos a favor de la existencia de Dios y conclusiones e invitación. Quiero, antes de empezar, también mandarles un cordial saludo desde la Iglesia de Cristo en la Ciudad de México, darles un abrazo, aunque sea virtual desde acá. Yo no he tenido oportunidad de conocer su bello país de Guatemala. Mi esposa y mi hijo sí estuvieron ya ahí y me platicaron maravillas y me gustaría pronto poder estar con allá. Y si ustedes no han venido a la Ciudad de México, también son bienvenidos por acá para que vengan a visitarnos. Les quiero platicar realmente, yo soy biólogo de carrera. He estado estudiando en Estados Unidos una maestría en manejo ambiental, estudié biología allá en Pensilvania, y cuando yo estaba estudiando la maestría me invitaron a estudiar la Biblia y fue en Estados Unidos donde precisamente me convertí como un discípulo, un cristiano. Vine a Guadalajara, yo soy tapatío en la Iglesia de Cristo en Guadalajara y allá crecimos 18 años en la fe, allá conocí a mi bella esposa, nos casamos, tenemos un hijo ahora de 20 años. Y estamos ya desde hace 11 años aquí en la Ciudad de México, donde trabajo y también tengo la oportunidad de servir. Espero que esta clase pueda ayudar a cada uno de ustedes que en su escuela, con sus compañeras, tengan dudas sobre qué es, cómo defender nuestra fe, cómo responder a las preguntas que tenemos. 1 Pedro 3:15 nos dice: estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de su esperanza, pero háganlo con humildad y respeto. Más de alguno ha sido un profesor que te ha preguntado, tal vez a ti en la escuela, tal vez ha sido tu vecino, y dicen, no podemos creer en Dios porque la misma ciencia demuestra que Dios no existe. También puede decir alguien que está profundamente siguiendo a Dios, de una manera muy religiosa, decir, la ciencia no tiene nada que ver con Dios, solamente nos basta seguir la Biblia y las Escrituras.
y la ciencia es un enemigo de Dios, como ha habido tantos científicos a lo largo de la historia. Bueno, en esta clase yo quiero presentarte qué es el conocimiento religioso y qué es el conocimiento científico y cómo estos pueden coexistir en nuestra vida, a qué se dedica cada uno de ellos y a final de cuentas cómo la ciencia en realidad nos ayuda a conocer más acerca de Dios que alejarnos de Dios. Acompáñenme, por favor. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos que están basados en la experimentación. Son teorías que tratan de explicar cómo funciona la naturaleza. La ciencia es acerca de cosas que pueden ser medidas. La ciencia tiene un conocimiento que es cuantitativo, es decir, en cantidades, o cualitativo. Por ejemplo, la ciencia nos ayuda a medir tu estatura, tu temperatura, cómo está funcionando tu sistema digestivo. Todo eso te lo da en números, es cuantitativo. La ciencia queremos que mejore con el tiempo. Gracias a Dios hemos tenido en los últimos 100 años muchísimo avance en la tecnología y en la ciencia. Y está bien para la ciencia decir, esto que ahora entendemos es mejor de lo que sabíamos hace 100 años, estamos muy equivocados. El conocimiento progresivo científico es perfecto, lo queremos. Pero la ciencia no es correcta que diga que algo es verdadero o que es falso. No le puede dar un conocimiento o una evaluación de valor. Solamente podemos decir en la ciencia que es consistente con las observaciones. Es correcto o es incorrecto de acuerdo a las evidencias que se tienen. La religión, por otra parte, trata de ligarnos a Dios, religar. De ahí viene la palabra religión. Por lo tanto, la creencia no necesariamente nos lleva a evidencias que existan en la naturaleza, aunque las mismas evidencias nos pueden apuntar hacia un ser supremo, que lo vamos a ver en esta clase. El conocimiento religioso se obtiene a través de escritos sagrados, de autoridades, de revelaciones y de creyentes que tienen fe o confían en tal conocimiento. La fe cristiana, por cierto, no es una fe a ciegas, sino es una fe en obediencia, que una vez que tú sigues tu fe te dan resultados que fortalecen tu fe y te hacen ver que tu fe es verdadera. El conocimiento religioso, al contrario del científico, es cualitativo, es decir, decimos verdadero, falso, puro, impuro, recto o no. No podemos medir cuánta fe tienes el día de hoy. ¿Tienes 3.5 centímetros de fe? Pero ayer tenías 1 metro de fe. No lo podemos medir. En la religión el conocimiento se toma como verdadero o falso. No podemos entonces mostrar evidencias. Pero por otra parte, el conocimiento religioso no es progresivo. Queremos que se mantenga igual, porque nos provee las bases a las que nos queremos aferrar, los valores. De esta manera, los dos son muy contrastantes, pero también se complementan. Entonces, hay preguntas que la ciencia puede resolver como ¿cuándo?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuántos?, ¿por qué medios? Pero hay preguntas que la ciencia no puede resolver, como por ejemplo, ¿por qué estás tú aquí? ¿Es correcto hacer lo que vas a hacer? ¿Qué tan valioso eres? ¿Existe Dios? ¿Dios actúa? ¿Sigue actuando hoy el teísmo? ¿Me responderá si le pregunto esto a Dios o no? ¿Hay eventos sobrenaturales? En otras palabras, la religión contesta las preguntas que a la gente sí le preocupan. Por eso, a veces queremos que la ciencia nos responda estas preguntas porque son las que más me importan, mas sin embargo no lo puede hacer. O queremos que usar la ciencia para responder las preguntas que la religión sí puede contestar. Y es ahí donde encontramos los problemas. Por lo tanto, es muy importante que tú puedas entenderlo y explicárselo a otros, que tienes que saber qué tipo de preguntas contesta la ciencia y qué tipos de preguntas hay que contestarlas por medio de la religión. Hay constantemente errores. Por ejemplo, un científico puede decir, la evolución es verdadera. A lo mejor has escuchado a tu maestro de biología decirlo. Yo enseño biología y es algo que se me puede salir, pero no es correcto. Lo que debe decir un científico, si está bien entrenado, es, la teoría de la evolución es hasta ahora el mejor modelo que tenemos para explicar tanto la evidencia fósil y la evidencia genética con respecto al origen de todas las especies. El origen de las especies, por cierto, no el origen de la vida. La evolución no trata del origen de la vida. Sobre el Big Bang, algún científico podría decir,
o un profesor puede decir, el Big Bang ocurrió, pero eso no es correcto decirlo, porque nadie de nosotros estuvimos ahí, no existíamos para decir efectivamente eso ocurrió. Sin embargo, la ciencia habla de que esto ocurrió, y esto lo vamos a ver en esta clase también. Por lo tanto, la respuesta correcta que debe decir el modelo del Big Bang está de acuerdo con todos los hechos conocidos acerca del origen y la historia del universo. Entonces, la ciencia busca consistencia, no verdad, lo que es la explicación más sencilla y consistente de las observaciones. Entonces, aún hay preguntas que ni la ciencia ni la religión podrían contestar. ¿Cuál de las dos, por ejemplo, nos contestaría el origen de la vida? Para establecer el origen de la vida, estamos hablando de que la ciencia debería entenderlo, pero la ciencia no ha podido responderla. Entonces, ¿debería entonces responderla la religión? ¿Debería ser más nuestra fe? Probablemente llegamos a encontrar un punto que así sea. Otra pregunta, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo investigamos que tú sabes quién eres? Otra pregunta, ¿cuál es el origen del universo? La ciencia nos aporta todo lo que puede acerca del universo, pero no podemos afirmar al 100%. Por lo tanto, también tenemos que considerar otras hipótesis. Concluyendo sobre ciencia y religión. Religión y ciencia hacen diferentes tipos de preguntas y definen las palabras de forma diferente. La religión y la ciencia son dos puntos de vista del mundo muy diferentes, pero a veces tratan áreas de información idénticas. Es muy importante entender que la ciencia y la religión no son enemigos, porque si el cristianismo es verdadero, entonces la Biblia no debería contradecir a lo que conocemos de la ciencia. Ambas describen el mundo que existe. La ciencia, la parte física, y la religión, la parte espiritual. Y déjame decirte que la Biblia, en todos los aspectos que habla de aspectos de la naturaleza, es verdadera en comparación con otros libros religiosos como el Corán, que tienen ilustraciones fantásticas que no van con la realidad. La Biblia te habla sobre el ciclo del agua, que la tierra flota en la nada, te habla sobre las migraciones de los animales, los procesos biológicos de la naturaleza, sin error. ¿Pueden coexistir la ciencia con la religión? Entonces, ¿puede haber científicos que sean religiosos, que tengan una fe? ¿Dejarían entonces por eso de ser buenos científicos porque estarán involucrando sus creencias con su trabajo? Puede haber sacerdotes, puede haber pastores, puede haber cristianos que ellos también se dediquen a hacer la ciencia. ¿No estarían metiendo su fe y confundiéndola con el conocimiento de la naturaleza? Quiero platicarte el caso de Galileo Galilei. Hace ya más de 500 años, Galileo Galilei vivía en Italia, en donde en ese tiempo se creía, de acuerdo a las observaciones que tiene hasta el momento, que el Sol era el centro del sistema solar. Por lo tanto, que la Tierra era el centro del sistema solar. ¿Por qué? Porque el hombre es la creación máxima de Dios, debería ser el centro. De las escrituras, de su creencia en Dios fuerte, podían aplicar un principio religioso hacia la naturaleza y decir, la Tierra debe ser el centro. Por lo tanto, sus observaciones estaban dirigidas en ese entonces con esta premisa, pero eran erróneas. Galileo, con su telescopio nuevo, con un nuevo diseño más grande, pudo estar haciendo muchas observaciones y finalmente descubrió y propuso que no era verdad, que el Sol, el modelo heliocéntrico, es el que está al centro del sistema solar y que los planetas, incluyendo la Tierra, circunden a su alrededor. Esto, desde luego, trajo mucho conflicto con la religión y con la sociedad. ¿Cómo pudo lograr Galileo establecer un punto medio entre ambas? Él nos dijo, la Biblia fue escrita para decirnos cómo llegar al cielo, no cómo los cielos andan. Efectivamente, tu Biblia no es un libro de ciencia. No está desarrollada para explicarte si hubo o no dinosaurios, cómo funciona la evolución, cómo está el ADN en tus células. Pero sin embargo, cualquier aspecto científico de la Biblia es correcto. Va un mensaje más allá que habla a nuestros corazones. Entonces Galileo dice y nos recomienda, en discusiones de problemas físicos deberíamos comenzar no desde la autoridad de las pasajes de las escrituras, sino de las experiencias, de los sonidos, de los sentidos, de lo que percibimos,
de los fenómenos naturales. Él continuó diciendo, tratando de explicar a cada uno de nosotros aún 500 años después, porque la Santa Biblia y el fenómeno de la naturaleza proceden ambas de la palabra divina. La primera como dictado del Espíritu Santo y la segunda como el ejecutor observante de los mandatos de Dios. Es decir, que la revelación de Dios, cómo se muestra Dios hacia nosotros, es tanto a través de la naturaleza como a través de su palabra que es la Biblia. Ambos nos permiten recopilar un conocimiento genuino de Dios. Entonces, ¿qué hace el científico? El científico está tratando de maravillarse, de asombrarse de lo que Dios ya creó. Poder percibir todas esas leyes que Dios creó y que sin embargo son incomprensibles para nosotros, pero tratamos de descifrarlas. En mi laboratorio de biología yo tengo animales, peces, plantas, gusanos, y les encanta a mis alumnos trabajar con seres vivos, porque se trata de la vida, ¿no? Y aún así no podemos entender cómo funcionan y surgen cada vez más y más preguntas, pero lo más importante es generar ese asombro de decir, qué maravillas, cómo es que puede la naturaleza existir de esa manera. Volviendo al presente, quiero también compartirte del ejemplo de un doctor, el doctor Francis Collins. Él era un ateo que cuando estudió su doctorado en física cuántica, dijo, no es suficiente, no sé mucho de biología, se fue a estudiar medicina. Cuando estaba haciendo sus prácticas y estaban en los hospitales con pacientes terminales, una mujer en particular le llamó tanto la atención de su tranquilidad y su paz, a pesar de que sabía que iba a morir. Y ella le compartió su fe y le preguntó, ¿y tú qué crees? Y él, a pesar de todo su conocimiento, su preparación, no se había puesto a pensar y profundizar con toda su capacidad en esta pregunta, ¿no? ¿Existe un creador? ¿Existe un Dios? ¿Es de alguna manera personal? ¿Puede tener una relación conmigo? Que es la persona de Jesucristo. Y él, utilizando toda su capacidad, su inteligencia, se puso a estudiar seriamente esto y llegó a la conclusión de que Dios existe y de que Jesucristo es su Hijo único. Él es un gran científico, él dirigió el proyecto del genoma humano, es decir, descubrir cómo el ADN del hombre se enlaza entre sí, cuál es el orden de las bases del ADN. Duró 10 años este proyecto, un proyecto internacional, y hoy dirige el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos. Él tiene su página web y nos comparte 7 razones por las que Francis Collins cree en Dios. Te recomiendo su libro, El lenguaje. Hay algo en lugar de nada. Porque al descubrir todo este asombro de la naturaleza puede meterse más aún a tratar de resolver los meollos a un nivel científico y aún así encontrar que hay perfección, que hay unidad, que hay leyes que la rigen, que nos apuntan hacia algo, no a la nada. Número 2, la efectividad razonable de las matemáticas. Sabes que las matemáticas dirigen las leyes, una ecuación nos puede decir exactamente cómo funciona un principio en la naturaleza, como la ley de la gravedad, la atracción en dos cuerpos, ¿no? La velocidad de la luz. Hay principios que funcionan y que con una fórmula se pueden determinar. La naturaleza se rige por determinados principios y lo que tratamos es descubrirlos. Pero una vez que lo descubres, esa relación se puede expresar con números y es siempre constante. ¡Wow! ¿Sabes? Los griegos, para hacer una pequeña ilustración, aunque avanzaron mucho para la cultura occidental en conocimientos, ellos creían que los dioses dirigían el mundo, ¿no? Los rayos, los fenómenos del mar, etcétera, y por lo tanto no había un sentido lógico, estábamos a la merced del capricho de los dioses. Pero se estableció que fue realmente el pensamiento que trajeron los judíos de un monoteísmo, de que existe un solo Dios y de que dicta solamente un conjunto de leyes para todo el universo, el que fue creando la noción de que podemos descubrir esas leyes y esos principios. Si no existiera este enfoque y esta asunción esencial de la ciencia, no habría ciencia. No podríamos saber cómo funcionan las cosas. Todo el método científico apunta a encontrar una ley, una teoría que es comprobable, que se puede repetir aquí en Sudáfrica y en China y que siempre funciona.
Eso viene de Dios, de un solo Dios que puso las leyes y los principios a funcionar. 3, el Big Bang. Vamos a estudiar un poquito más de eso, no te voy a platicar mucho de esto ahorita. La naturaleza, número 4, la naturaleza no soluciona del por qué. La pregunta que en la ciencia no se puede resolver científicamente es ¿por qué? Cuando mis alumnos hacen sus investigaciones, por ejemplo, ponemos distintos focos de distintos colores en una planta acuática que se llama elodea y vemos cómo produce oxígeno, qué color hace que produzca más oxígeno o menos. La pregunta a investigar es cómo, a qué medida, a qué velocidad, a qué proporción la planta produce oxígeno con determinados colores. Pero no podemos decir por qué la planta produce oxígeno con tal color. Porque al tratar de responderla, en realidad lo que vamos a hacer es explicar cómo funciona. Estamos diciendo el cómo, pero no el por qué. La causa del por qué funciona la célula así, el por qué el cielo es azul, por qué un atardecer es diferente de cada uno, no lo podemos encontrar en la ciencia. Por lo tanto, tenemos que ir más allá de la ciencia. El científico tiene que abocarse a ser vulnerable y decir, no sé, pero puedo intuir que hay un propósito detrás de esto que no soy yo. 5, la sintonización fina del universo. Ya les voy a hablar un poquito más adelante. 6, la existencia de la ley moral. Te recomiendo que leas a Carl Lewis en su libro Cristianismo Puro, en inglés se llama Mere Christianity. Lo puedes encontrar y leerlo. Él es un profesor de Oxford, también ex ateo, y él, en su primer capítulo de su libro, lo abre hablando acerca de la ley moral. ¿Por qué cada ser humano sabe qué está bien y qué está mal? Aún un niño que haya sido criado en una tribu lejana, fuera de una escuela o de principios de moralidad, sabe en su corazón qué debe hacer y qué no debe de hacer. El hecho de que nosotros como seres no tengamos ni en nuestros cromosomas ni en nuestro ADN una ley moral, nos habla de que hay algo fuera de nosotros que nos da esta conciencia y este sentido moral. ¿Qué es esto? Es ese principio mayor que nosotros, ¿no? Y 7, la obvia inspiración de la Biblia, que al estudiarla te das cuenta de que arqueológicamente, históricamente, filosóficamente, moralmente, es correcta. Si no la has leído, te invito a estudiarla y espero que en otra clase que pueda compartirles podemos hablar de la inerrancia de la Biblia, de su autor, de cómo se formó. Entonces vamos a buscar argumentos a favor de la existencia de Dios. La ciencia no puede probar a Dios porque no es físico. Pero sí hay muchos argumentos que podemos ver en la naturaleza que nos dejan estupefactos y nos dicen qué más puede ser sino Dios. Invito a que tomes notas, a que repases esta clase. Yo sé que son muchos conocimientos, pero que te prepares para ser un apologista. Es decir, alguien que defiende la fe. Como te leí en la escritura, todos debemos estar siempre preparados. Y la versión en latín de esta escritura es semper paratus. ¿Sabes quién utiliza esta frase? La Armada Naval de Estados Unidos. Es decir, si te llaman en la madrugada, si estás dormido y te despiertan, si estás con la familia, tienes que ir a la pelea. Semper paratus es estar siempre preparado. Si alguien te vuelve a preguntar acerca de la ciencia y Dios, espero que hoy tú estés preparando y estés listo para dar una razón de tu fe a cualquier persona. Te invito a hacerlo. El cosmos, el afinamiento fino del universo, el principio antrópico y las evidencias de diseño. Allá por 1880, fines ya de ese siglo, Charles Darwin propuso la teoría de la evolución. Charles Darwin era un creyente en Dios. Él no trataba de ir en contra. Era un científico que después de hacer un viaje de 5 años alrededor del planeta en un barco que se llamaba Beagle, pudo colectar la diversidad de animales en distintas partes del mundo y encontrar cómo existía una relación entre las especies y cómo una pudo haber generado a la otra a partir de adaptaciones.
propuso la teoría de la evolución. Al llegar a Londres y proponerla, escribirla 5 años más tarde, se publica y crea una demasiada pelea, ¿no? Pelea intelectual, pelea religiosa, porque parecía que entonces estaba negando al creador, a Dios. Bueno, Thomas Huxley se le apodó el perro de pelea de Charles Darwin porque él se ponía en el estrado a debatir con un obispo que se llamaba Wilberforce. Y juntos hacían un debate público, reunían a cientos de personas y a veces ganaba el obispo, a veces ganaba Thomas Huxley. Una de sus afirmaciones principales era esta: somos el producto de fuerzas invisibles, al igual que es el que una piedra caiga a la tierra o los cambios de las mareas. Solo hemos sucedido y el hombre fue hecho por una serie de singularmente benéficos accidentes. ¿Te gusta esta afirmación? ¿Te hace sentir propósito en tu vida? ¿Te hace sentir feliz? Eres el resultado de accidentes benéficos. Bueno, no solamente fue él, sino muchos otros científicos que afirmaban lo que se llama el naturalismo científico, que en realidad no es ciencia, es una filosofía. Y este es el verdadero enemigo de la ciencia y el verdadero enemigo de la religión. El decir que solamente aquello que se puede con la biología y la física existe y todo lo demás no existe. Por lo tanto, todo lo que sea Dios, todo lo que es un fenómeno sobrenatural o espiritual no existe. Ese es el problema, en realmente el enemigo. En esta clase estamos viendo que hay demasiadas cosas que la ciencia misma no puede explicar, pero que tampoco puede negar su existencia. Existen, pero no hemos podido explicarlas. Entonces, ¿cómo el cosmos nos habla acerca de la existencia de Dios? Allá en 1960, continuando con este tipo de pensamiento totalmente ateo y sin propósito, se creó un grupo de científicos que publicaron el Manifiesto Humanista. Ellos decían, el universo es eterno, autoexistente y no creado. Esa era su propuesta hacia el universo. Era un tiempo, inclusive, alrededor de ese tiempo, Time Magazine, la revista Time, publicó Dios está muerto. Un tiempo donde la ciencia fue creciendo, donde se afirmaba demasiado el materialismo, y entonces todo lo que tenía que ver con Dios estaba mal. Sin embargo, la investigación más profunda de todos los fenómenos en el universo, gracias al desarrollo de telescopios y de mayores recursos, se ha podido demostrar totalmente lo contrario. ¿Por qué decían que el universo es eterno? Porque si no es eterno, entonces tiene que tener un origen, y si tiene un origen, tiene una causa. ¿Por qué debe ser autoexistente? Porque si tuvo una causa, ¿cuál fue? Por lo tanto, tiene que crearse a sí mismo. Y no creado porque si fue creado, quiere decir que algo rompió las leyes naturales de la física, la química y la biología y no pudo haber sido creado. Por eso estas afirmaciones tan fuertes de el grupo del Manifiesto Humanista. Pero vamos a ver cómo cada una de ellas la ciencia ha demostrado que no son verdad. Empezando con el Big Bang. Esta teoría es la más apoyada hoy por la ciencia en la actualidad y confirma precisamente lo que dice Génesis 1, que de la nada vino todo y Dios lo creó. Esta teoría dice que en un momento dado, en una millonésima fracción de segundo, hubo una explosión de cual salieron toda la energía, todos los átomos, pero los átomos más pequeños, que se fueron construyendo cada vez en átomos más grandes, y también el tiempo surgió de este momento. La luz apareció con otras formas de energía, y esta explosión generó un sonido de explosión o sin boom que sigue expandiéndose por el universo. Gracias a este sonido fue que se pudo deducir que hubo un origen, que hubo una explosión original. Se crearon todos los átomos de hidrógeno en este momento, en esta explosión inicial, que son el elemento más común en la naturaleza hoy, y de ahí se fueron creando elementos más grandes en el Sol o en las estrellas. Quiero platicarte un poquito más. ¿Cómo fue que esto sucede? Bueno, los ladrillos que construyen todos los demás cuerpos y la materia son los átomos, es la unidad indivisible de la materia. Están formados en su núcleo por protones, que son cargas positivas, por neutrones, que son cargas, no tienen cargas, son neutras, no son positivas ni negativas, y un electrón, que al igual que, digamos, nuestros planetas alrededor del Sol, tiene una carga negativa. El núcleo positivo atrae el electrón
pero el electrón se mueve tan rápido que tiene una inercia que nunca choca con el núcleo, si no explotaría. Entonces, estos átomos son los que forman toda la materia. El más sencillo es el hidrógeno porque tiene un protón y un electrón. Si se juntan dos protones, forman un átomo más grande que se llama helio, que es el gas con el que se inflan los globos y también en el que se pone para muchas investigaciones, ¿no? Si se le añade un protón más, entonces el helio se vuelve litio, que es el elemento número 3, y así sucesivamente. Bueno, el hidrógeno se está generando constantemente nuevos átomos en las estrellas, pero se están haciendo átomos más grandes, no de hidrógeno, sino átomos más grandes. Dependiendo del tamaño de la estrella y del tipo de explosiones que generan, se pueden generar átomos más grandes. ¿Ok? El Sol ha producido solamente un 2%, ha perdido un 1% de su hidrógeno original. Quiere decir esto que de su cantidad original es más, está deshaciéndolo porque está convirtiendo en otros elementos. ¿Qué pasa con el universo entonces? Que el universo empezó, pero también va a terminar. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la naturaleza va del orden al desorden, va al caos. En cualquier cambio de estado o de energía, siempre se pierde energía en forma de calor, por lo tanto, crea más desorden. Quiere decir que en un momento dado el universo se va a enfriar. Si el universo hubiera sido eterno, hoy en día ya sería un universo frío. Se ha medido la edad del universo de 13 billones, 13.8 billones de años, son muchísimos. Por lo tanto, en este momento ya sería frío. ¿Okay? ¿Qué pasó con este Big Bang? Edwin Hubble fue el astrónomo que propuso precisamente que esta explosión se puede hoy en día medir, la propuso y luego las mediciones confirmaron que es la mejor teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque las estrellas se están moviendo. ¿Tú has escuchado alguna vez un carro o una moto que viene hacia ti? Estás parado, vas ahí caminando y escuchas la moto, ¿no? Y luego pasa. ¿Fijas cómo cambia el sonido? Porque las ondas del sonido vienen enfrente de la moto chocando con ella y entonces cambia su frecuencia y la escuchamos de manera distinta. Cuando la moto se va, las ondas del sonido ya no chocan con la moto, entonces te dan un sonido más agudo. Bueno, las estrellas pasan lo mismo. Cuando se están moviendo, la luz produce un color diferente. Un color rojo si se están alejando o un color azul si se están acercando. Al estudiar las estrellas por distintos tiempos se dieron cuenta de que efectivamente se están alejando. El ponerlas todas en una gráfica nos puede mostrar que vinieron todas de un punto dado. Esto lo pudo proponer Edwin Hubble, además de escuchar el sonido de la explosión. Por lo tanto, el cosmos nos muestra que sí tuvo un origen y que si tuvo un origen, que fue el Big Bang, entonces tuvo una causa. ¿Quién fue su creador? ¿Y para qué lo creó? Eso es lo que la ciencia afirma hoy, pero sin embargo en ese momento dado, que se llama la singularidad, todas las leyes que conocemos de la física, la química y la biología se rompieron. Ninguna funcionó. Y en millonésimas de segundos se creó la energía, los átomos y las proporciones entre ellos que son necesarias exactamente para la formación de cómo está el universo, nuestro planeta y la vida en la Tierra. Por lo tanto, quiero platicarte el siguiente punto, que es el afinamiento fino del universo. Allá también por los 1960, este tiempo de la revolución espacial, la lucha en la carrera espacial entre los rusos y los americanos, hubo un científico, probablemente si tú eres de mi edad, te acuerdas de Carl Sagan, de la serie Cosmos, muy interesante y sorprendente sobre el universo, ¿no? Él propuso que para crear un planeta, encontrar un planeta que tuviera vida como la Tierra, se requerían de dos condiciones: que estuviera cerca de un sol, de una estrella que le diera calor, a determinada distancia y pudiera circular, atraído por su gravedad. Bueno, ante esa propuesta de un científico como Carl Sagan, se calculó que había millones de opciones de planetas en el universo. Se creó en Estados Unidos inclusive un organismo especial que se apellida SETI, que son sus iniciales SETI, buscando por vida extraterrestre.
conforme se fue desarrollando la investigación de cómo funciona el universo, se encontraron que hay fuerzas muy específicas que controlan todo el universo, que son la fuerza de la gravedad, el magnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Estas cuatro son las que controlan todas, pero hay más proporciones entre los átomos. Perdón. Con el tiempo se fue encontrando entonces que existen más de 200 parámetros que deben de cumplirse para que exista vida en un planeta como la Tierra. El número, la proporción entonces que hubo de planetas que pudieran cubrirse ha reducido mucho. Y hasta el momento SETI se ha quedado diciendo no hay vida extraterrestre, no han podido encontrar. Por lo tanto, encontrar un planeta como la Tierra pareciera que desafía toda probabilidad. No que fuéramos el resultado de accidentes convenientes, sino más bien que fuéramos el resultado de una planeación muy específica. Algunos de esos parámetros, por ejemplo, la Tierra, como puedes ver aquí, es la tercera a partir del Sol. Está en la zona donde el Sol nos calienta lo suficiente, pero no nos enfría. Estamos también con una atmósfera que nos protege de la radiación ultravioleta. Es lo que pasa con Venus y Marte, que no tienen atmósfera, por lo tanto la temperatura es muy alta en el día o muy, muy, muy fría, muy baja en la noche y no puede existir vida, ¿no? Tenemos una capa que flota, que son las tónicas, un magma. Tenemos agua, tenemos un suelo rocoso, tenemos una luna grande que gira alrededor nuestro, que está manteniendo también estabilidad en las mareas, y son algunos de los parámetros, más de 200. Tenemos el tipo exacto de Sol en su tamaño, podría ser demasiado grande, demasiado chico, pero sin embargo tiene el punto exacto para que tengamos la radiación y la gravedad suficientes. Tenemos el tipo correcto de galaxia en nuestro universo. Nosotros tenemos un tipo de galaxia espiral que está generando estrellas durante todo el tiempo. Acuérdense que las estrellas son muy importantes porque ahí es donde se generan elementos más grandes del hidrógeno o el helio. No es una hélice como la que está aquí en la parte de abajo, porque en esa la formación de las estrellas se termina antes de que puedan llegar a ser el tamaño suficiente para generar elementos pesados. El centro de la Tierra, por ejemplo, está hecho de hierro, que tu número atómico es 26, en realidad es un átomo grande. Y el plasma, el magma que tiene alrededor de dentro, tiene uranio, que es el número atómico 92, es el átomo más grande que existe en la naturaleza. Entonces, gracias a esto es porque tenemos el tipo correcto de estrellas. No es una galaxia irregular tampoco, porque ahí hay eventos de radiación que destruirían la vida. Estos son solamente 7 de esos parámetros que no en la Tierra, no solamente en la Tierra, sino en todo el universo deben estar exactamente afinados. Por ejemplo, la constante de la gravedad, si fuera un poquito más, entonces las estrellas no podrían vivirían muy poco tiempo. Si fuera un poco más grande la gravedad, la atracción entre ellas, no habría ninguna estrella. La atracción entre el protón con el electrón, como te comento, uno es positivo o negativo. Si fuera un poquito más grande, entonces no habría galaxias ni estrellas. Si fuera un poco menos, tampoco habría estrellas ni galaxias. Está en el punto exacto. Y así cada uno de estos parámetros. Significa que, imagínate que tú quieras ver una estación de televisión, ¿sí?, en tu pantalla, y allá en mis tiempos, cuando yo era chico, tenías que mover unas perillas para encontrar la estación correcta, ¿no? Y a veces se oía un ruidito y tenías que mover un poquitito más, así como apenas tocarla para que llegara al lugar exacto y escuchabas la estación, ¿no? Ya sé, no se burlen. Tal vez tus papás se encuentren, se recuerden de este tipo de aparatos grandotes de radio, de televisión. Imagínate que tienes 7 de estos controles y tienes que mover cada uno para poder encontrar la estación que tú quieres escuchar o que quieres ver. Bueno, el universo está así. Está tan finamente entonado que la proporción, la probabilidad de que todas estas proporciones ocurran de la manera exacta como suceden hoy en día es de 1 por 10 a la menos 100. Es decir, un punto, 99 ceros y un 1. Esto desafía cualquier concepto de coincidencia.
No puede ser coincidencia en el universo que esté funcionando con tal precisión. No puede ser el resultado de fuerzas aleatorias. No puede ser el resultado de energías X. Se necesita de un diseñador, de un creador que lo mantiene todo en el orden. Y esto nos lleva al principio antrópico, es decir, ¿por qué tanta perfección? ¿Por qué tiene que funcionar de una manera exacta? Porque el hombre está aquí. Y en este cuadro tan famoso de la Capilla Sixtina, en el techo de la Capilla Sixtina, mostrando a Dios, tocando al hombre, creando al hombre, nos transmite ese sentido de que somos muy importantes para Dios, para este creador. Y que no es coincidencia que en el cosmos, en el planeta, y como vamos a ver ahorita, aún en nuestro propio cuerpo, podamos tener la vida exacta que tenemos. Por ejemplo, cada célula de cada organismo que conocemos, sea una bacteria, sean hasta virus, y sean cualquier tipo de animal, en el cielo, en la tierra, en el agua, estamos formados de ADN. Ese ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo de cada célula. Si lo sacamos y lo desenredamos, mide aproximadamente 1,5 metros. Con mis alumnos hacemos esa práctica con fresas y las molemos, les ponemos distintas jabón y sal y alcohol y podemos sacar el ADN. Bueno, el ADN tiene las instrucciones para hacer a otra persona como tú, a otro animal, a otro perro, a otro gato. Si extraemos ese ADN de cualquier célula de tu cuerpo, en un futuro podremos hacer a otro ser humano idéntico a ti, porque tiene todas las instrucciones de cómo estás hecho. ¿Cómo funciona esto? Si el ADN está en el núcleo y tiene las instrucciones, es como el software, ¿cómo hace que se forme todo lo demás? ¿Sí? Nuestras células, nuestros músculos, respondamos, nos movamos. Bueno, este ADN se encuentra en su oficina, que es el núcleo, no puede salir de ahí. Por lo tanto, tiene que mandar copias, ir a la copiadora y copiar la instrucción para hacer la saliva que necesito ahorita que estoy hablando, ¿no? Entonces viene otro mensajero que se llama el ARN, el ácido ribonucleico, pero es chiquito, solamente copia el mensaje del gen necesario. Sale del núcleo y se va al ribosoma de la célula, en donde el ribosoma es la fábrica que produce la saliva, la hormona, el músculo, lo que se necesite en ese momento dado. En biología se le llama esto un dogma. ¿Dogma? ¿Has escuchado la palabra dogma? Mis alumnos no la saben. Porque tiene que ver con la religión, con la filosofía. Un dogma se establece como algo que así es, que no necesita prueba, porque así funciona. ¿Sabes? Aún no sabemos por qué funciona así. Lo interesante y que no sabemos la respuesta es que para hacer las proteínas se ocupa del ADN, pero para hacer el ADN se necesita de proteínas. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Fue primero la proteína o fue primero el ADN? ¿Por qué el ADN? Otra pregunta. ¿Por qué el ADN no evoluciona, no cambia? No podemos tener la mitad de un ADN o una parte porque no tendría sentido. Tenemos que tener todo el ADN completo para que funcione. Otra pregunta. El ADN tiene mucho, aproximadamente el 50% de su información es basura, es decir, no codifica nada. ¿Por qué? El ADN tiene toda nuestra historia, en lo que en el momento dado hemos hecho y ahora ya no hacemos, pero que la información está ahí guardada. El ADN de cada animal y de cada planta. Preguntas que aún tenemos que aprender a resolver. Las placas tectónicas. Nuestro planeta es especial porque las superficies son unas placas de piedra muy grandes, muy pesadas, pero que están flotando sobre un magma radiactivo que da movimiento a la Tierra, que da movimiento a estas placas para liberar la energía interna y de esa manera no llegamos a explotar y también nutre a la atmósfera de muchos gases necesarios como el dióxido de carbono también y ocasiona que haya montañas muy altas, que haya valles. Hoy en día el continente americano se está separando de Asia aproximadamente 1 centímetro cada año por estos movimientos que están haciendo. Esto es muy importante porque gracias a esto se generan los gases que forman también nuestra atmósfera y se crea movimiento. Y el centro de nuestra Tierra está formado por un núcleo de hierro que está girando y generando un campo magnético que genera una protección alrededor de nuestro planeta que nos defiende de la radiación del Sol. Sin este campo electromagnético, la radiación gamma, beta, nos eliminaría completamente y nos protege de la vida.
Hay muchas evidencias de diseño, me pasaría horas hablándote de ellas. La última que quiero comentarte es muy interesante, la regla de oro. Las matemáticas están aún en la naturaleza y decimos, ¿es coincidencia que, por ejemplo, este Nautilus, que se llama ese tipo de caracol, si matemáticamente tomamos las medidas y formamos estos cuadros que están ahí, siguen exactamente lo que se llama la serie de Fibonacci? Los números nones los vas sumando del 1 y 3, formas 4, luego 3 y 5 formas 8, y los vas sumando entre sí para hacer cuadros cada vez más grandes, sumándolos entre sí y haciendo esta forma. Esta forma, por ejemplo, se encuentra también en un huracán. Si le tomamos un huracán, podemos encontrar exactamente estas proporciones. Son las proporciones que tiene nuestro cuerpo. ¿Has visto el dibujo de Leonardo da Vinci sobre el hombre? Sí, bueno, lo hizo Vesubio, pero lo utilizó Leonardo da Vinci. Nuestro cuerpo tiene proporciones. El ombligo es el centro, tu altura es lo mismo que la distancia entre tus brazos, tu cabeza mide aproximadamente 8 veces, el tamaño de tu cuerpo es 8 veces de tu cabeza, la distancia de tu barbilla a la nariz, el ancho de tus ojos, siguen proporciones que no son al azar. Eso lo descubrieron los anatomistas y los pintores e hicieron el Partenón de Atenas siguiendo la pintura de la Mona Lisa. Tiene patrones, tiene formatos de la regla de oro y se le llama oro porque te genera belleza. Nosotros podemos percibir la belleza cuando seguimos patrones que van entre sí ligados por la regla de oro. ¿Será coincidencia que nos guste la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo la define? La ciencia no la puede definir. Todo esto nos lleva a pensar un punto muy importante. Podemos decir que hay un creador, pero ese creador, ¿qué significa para ti? ¿Existe para ti Dios o no? Carl Lewis, del que te platiqué hace poco, nos dijo, no podemos estar moderadamente interesados en Dios. Si no existe, no hay razón para estar interesados. Pero si existe, entonces es de suma importancia que podamos estar bien relacionados con este ser de quien depende cada momento de mi existencia. Te invito a que hagas esta clase personal, a que desafíes tu manera de ver la naturaleza, de ver el universo, de ver el planeta Tierra, de ver a las personas a tu alrededor, de verte a ti mismo. No eres el producto de fuerzas al azar. Has sido creado con un diseño específico, con un propósito para tu vida. No estás solo. Hay algo más allá que no eres tú ni soy yo, porque no somos Dios. Te invito a que estudies la Biblia, a que preguntes a la persona que te invitó. Aun si eres un científico, como yo un biólogo, puedas ir y buscar más allá de lo que la ciencia te puede aportar. Concluyendo, la ciencia no prueba la existencia de Dios con sus métodos, pero esto no es prueba de que Dios no exista. ¿Correcto? La singularidad, como les comenté, es hasta ahora la mejor explicación al origen del universo, el tiempo y la materia. Y también es la mejor evidencia de que las leyes naturales no se cumplieron, al menos en ese momento, como las conocemos. ¿Pueden existir eventos supernaturales? Sí, sabemos que existieron en un momento dado. La búsqueda por las mejores explicaciones de los fenómenos naturales también debe de incluir al hombre y su razón de existir para poder saber por qué funcionan de esa manera. Finalmente te dejo con la misma pregunta. ¿Existe Dios para ti? ¿Cómo vas a responder a lo que has visto el día de hoy? ¿Cuál va a ser tu veredicto personal sobre tantas evidencias que existen en la naturaleza de este creador que te llama por tu nombre y que quiere tener una relación personal contigo? Yo tomé la decisión hace ya 29 años, mi vida ha cambiado, mi matrimonio, mis relaciones, mi propósito, mi paz. Me he podido poner en paz con todas las personas a mi alrededor, pero principalmente con Dios. Y Jesús, su Hijo, es la presencia de Dios aquí en la tierra. Te invito también a conocerlo. ¿Quieres saber más de esto? Mi correo está ahí, jcarlos.alaniz@gmail.com. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Les mando un abrazo muy fuerte desde aquí, desde la Iglesia de la Ciudad de México. Hasta luego.